Gracias, viejo. Este es el original. Hola, hola. ¿Arrancamos? Bueno, buenas noches a todos, a todas. Qué lindo ver un montón de gente los miércoles a la noche. No solemos tener esta convocatoria los miércoles a la noche. Bueno, un saludo, bueno, saludo a todos y a todas. Estamos muy contentos de hacer esta especie de clase, bueno, clase especial, distinta a los teóricos y prácticos que hemos tenido anteriormente. Bueno, es un teórico práctico, en realidad, pensamos como una clase teórico-práctica. Y bueno, nos acompaña hoy el profesor, poeta, investigador, periodista Reinaldo Castro, que entiendo bueno, que muchos de ustedes ya lo conocen porque han cursado con él, y si no, cursarán, o han cursado, cursarán, o están cursando en este momento con el profesor Reinaldo Castro. Así que bueno, hoy lo vamos a tener desde un lugar distinto, entiendo yo, si bien no deja de ser profesor, pero vamos a tenerlo como, el ejercicio, vamos a tratar de hacer un ejercicio de entrevistador, de entrevistado, y bueno, también nos va a relatar sobre su trabajo, como escritor e investigador y periodista de investigación, ¿no? Que charlábamos también como una figura posible para pensarlo. Bueno, sin más, lo presento brevemente y empezamos. Ah, vos, Raúl, también vas a... Ok, ok. Bueno, y empezamos esta clase especial. Reinaldo Castro es periodista, escritor, poeta, profesor e investigador. Nació en San Pedro de Jujuy y vive y trabaja acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en distintas facultades, entiendo, no solo en esta facultad, sino en otras facultades también de la Universidad Nacional de Jujuy como profesor. Sus líneas de investigación podríamos decir que se centran en dos temáticas que tienen que ver con la construcción de las identidades, de las dimensiones identitarias en Jujuy. Una vinculada a la literatura jujeña, sus autores y al campo intelectual local y regional, y la otra sobre las memorias de la represión dictatorial y la violencia política en Jujuy. Podríamos decir que hoy nos vamos a centrar, o la propuesta es centrarnos desde nuestro enfoque histórico en esta segunda línea, pero seguramente surgirán también elementos vinculados a cuestiones más literarias o identitarias también. Es el autor de las siguientes obras, no abarca todas, pero algunas de las más importantes, que incluyen también el género de poemas, obras literarias y periodismo de investigación. Entre ellos, el libro cuyos fragmentos les hemos pedido que lean y a partir de los cuales piensen esas entrevistas, que es Con vidas lo llevaron, memorias de madres y familiares de detenidos y desaparecidos en San Salvador de Jujuy. Ese libro se publicó por primera vez en 2004 y luego fue esa es la versión que les hemos brindado para que lean, que está entera en el aula virtual. Y luego fue reeditado en 2008 y en 2021. En 2028 por la editorial de la Universidad Nacional de Jujuy y en 2021 por la editorial 500 Armas. En 2005 publicó Tejer con hilos rotos, notas y entrevistas sobre una cultura de la memoria. En 2005 también publicó Memorias del Olvido y en 2008, bueno, justamente lo que decía antes, se reeditó el libro Con vida lo llevaron. En ese libro en particular, Reinaldo presenta entrevistas, investigaciones, expedientes judiciales y textos literarios, entre otros, desde su abordaje particular, desde su mirada. Así que y como obras más recientes también, en 2023 publicó Nacer en tiempos violentos y el año pasado publicó El arrugue intelectual, literatura, postdictadura y otros saberes inútiles en y desde Jujuy. Así que bueno, esa es una brevísima mirada sobre la biografía
intelectual de Reinaldo y lo dejamos, las dejamos con él. Bueno, muchas gracias y gracias también a ustedes que están acá presentes. Varios me soportan en otras materias o me han soportado, así que con total confianza pueden preguntar, podemos hablar. Hay un tema que dice Camila y yo formo parte de una generación de poetas que aparecemos después de la dictadura, ¿no? Y esa es una marca muy fuerte, porque una vez que termina la dictadura, todos éramos como esos perros que estaban en el fondo de la casa atados y cuando les abren la puerta salen desesperados a la calle y cuando veíamos otros perros como uno, nos olfateábamos, temblábamos, nos abrazábamos y pensábamos que teníamos que consumir rápidamente todas las películas que estaban prohibidas, todos los discos que estaban prohibidos, todos los libros que estaban prohibidos. Nos seducía mucho eso. Y en ese tiempo de recuperación democrática, uno elige con qué autores se siente que forma parte de una familia. Yo rápidamente me sentí identificado con Mario Benedetti y me acuerdo que fui a la librería a comprarme una antología de Mario Benedetti y si tenía un prólogo, mejor, dije, porque quería entender esa poesía. Y también conocí a dos autores que nos hicimos muy amigos rápidamente. Uno se llamaba Ernesto Aguirre y el otro Andrés Fidalgo. Ernesto Aguirre me llevaba 9 años, era como un hermano mayor y era un poeta que rompía con la forma de escribir que hasta ese momento prevalecía en Jujuy y donde hablaba, ¿no? En la década del 80 de hacer el amor, por ejemplo, ¿no? Cosa que no hablaban Fidalgo, Gropa, Calvetti, no eran tampoco una poesía erótica, pero sí eran poemas breves y donde demostraba otra vitalidad, ¿no? Y por otro lado, lo conocí a Andrés Fidalgo cuando yo sabía que era un escritor importante, pero no sabía por qué era importante. Entonces, esa ignorancia a mí me permitió, y cierto descaro, decirle, preguntarle si él se animaba a presentar un primer libro de poemas, eran 15 poemas, un libro muy flaquito, y él, demasiado generoso, lo presentó y después ya empezamos a tener una amistad que fue creciendo y cuando Fidalgo cumplió 80 años, nos confabulábamos entre todos los amigos y familiares para hacerle una fiesta sorpresa. Y esa fiesta sorpresa incluía la llegada de su editor, José Luis Mangieri, un editor del campo de las izquierdas que vivía en Buenos Aires, lo trajimos clandestinamente contra Fidalgo no sabe, hay un video que circula en redes y yo estoy torpemente filmando ahí y aparece Mangieri hablando desde un teléfono fijo, esto no lo conocen ustedes, antes había teléfonos fijos, ¿no? Entonces está desde un teléfono de la cocina y en un inalámbrico de la misma línea está Fidalgo en medio de la fiesta en el patio y Fidalgo no sabe que está Mangieri. Y yo cada vez que hablaba a alguien iba corriendo, filmaba, cortaba ese, iba corriendo al otro y después parecería que está editado, pero fue zapallazo y le pido después a Fidalgo que se dé vuelta lentamente y lo vea Mangieri ahí, ¿no? Entonces, bueno, se armó una gran comilona y también había muchos vinos buenos, ¿no? Y en un momento yo le dije a Fidalgo, a Andrés, le digo, ¿qué pensás de toda esta gente que te quiere tanto? Y él me dice, me acuerdo cuando estaba preso en Tucumán y algunas cosas que no me puedo olvidar y no sé qué hacer con eso. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Le digo, tenés que escribir un libro, le dije. Sí, sí, me dijo, y nada más. Y a la semana siguiente, él me llama por teléfono y me dice, ¿me puedes recomendar a alguien que maneje la computadora y que me ayude a hacer
a traducir las fichas que tengo. Y yo justo había terminado un trabajo importante y estábamos en 1999. eh, Era una década difícil y entonces le dije, si no exigís buena presencia, puedo ser yo. Y él me dijo, no, como estás ocupado, que no sé cuánto. No, yo puedo y quiero, le dije. No, pero también yo hasta ese momento, ¿qué sabía de la dictadura? Había leído el Nunca Más, había visto La Noche de los Lápices, tres o cuatro películas más y creía que sabía todo. Pero cuando empecé a trabajar con él, me di cuenta que no sabía nada y que no sabía absolutamente nada de Jujuy. Y él, que era muy meticuloso, en el año 99 empezamos a trabajar en este libro que aparece en el 2001 y son fichas, ¿no? Fichas, te animas de hacerlo circular y pueden hojearlo. Son fichas que van en orden alfabético, ¿no? Entonces, supongamos, empieza con Arabel, no me acuerdo si empieza así, ¿no? Pero Arabel, los dos hermanos Arabel están detenidos, están desaparecidos, fueron fusilados en La Plata y seguía con la letra B, con la letra C, y yo, mientras tanto, tecleaba mientras Fidalgo dictaba. Yo siempre fui rápido para teclear y entonces él se explayaba y yo decía, ¿qué voy a hacer cuando llegue a la letra F? Porque Fidalgo Alcira es la hija desaparecida que todos los que los conocíamos, no nos animábamos a preguntarle cómo había sucedido. Porque frente a un trauma, frente a algo difícil, lo primero que hacemos es ignorar. Y yo decía, ya me tengo que preparar y entonces iba la letra A, la letra B, la letra C, la letra D. Ya yo sabía que tocaba Fidalgo, dije, no lo tengo que mirar y me tengo que concentrar. Y me acuerdo que dijo, ay, Alcira. Y yo, concentrado, concéntrate, concéntrate, no digas nada. Y entonces dio los datos, que fue secuestrada en Buenos Aires por, en ese momento, teniente Alfredo Astiz, que era poeta, que había estado casada con Tulio Valenzuela. Hay una película excelente que se llama Operativo México, Operación México, u Operativo México, no me acuerdo, donde se cuenta la vida de Tucho Valenzuela, que era un oficial montonero que vivió un tiempo acá en Jujuy, que trabajó en celulosa, en Río Blanco. Y entonces ahí empecé a tener algunos datos. Bueno, ese año 2001 se cumplían 25 años del golpe y en esta facultad se presentó este libro que está circulando, que es el primer libro documental, ¿no? Un libro que me cuentan los libreros, varios se quejaron porque querían ver historias y más que nada tiene fichas, fichas. Entonces es muy descarnado, casi no hay subjetividad, casi no hay datos personales y están fichas de los desaparecidos y fichas también de los detenidos que por suerte no desaparecieron, ¿no? Entonces, a partir de ahí, su esposa, Nélida Pizarro, que fue un personaje tremendo, tremendo, militante de la Federación Juvenil Comunista cuando era joven, cuando se conoce con Andrés Fidalgo en Córdoba, se enamoran, se casan. Ella no tenía permiso porque era hija adoptiva, entonces los amigos de Andrés, había uno que trabajaba en el registro civil, fraguaron un DNI falso para que ella pueda casarse siendo menor de edad, ¿no? Y fue una gran militante. Ella me pedía, me decía, ahora cuando terminen con el libro de Andrés, quiero que hagas el libro de Alcira Fidalgo, que esta es la segunda edición, ¿no? La primera edición salió en el 2002, también pueden mirarlo. Cuando ella me pide eso, yo ya había hecho una antología de la nueva poesía de Jujuy, conocía el campo literario, el campo poético de Jujuy, y como nadie me había hablado de Alcira, yo dije, ay, capaz que es una mala poeta, ¿no? Prejuiciosamente,
¿no? Un error mío. Digo, si nadie me habló, nadie tiene ninguna referencia, ¿cómo decirle eso a la madre, que es gran amiga, que me enseñó a tomar buenos vinos, a Andrés, que fue muy generoso y que presentó libros míos? Eh, entonces, yo digo, trataba de esquivarle el bulto y ella se dio cuenta. Y ella me dijo, me puso entre las cuerdas y yo dije, bueno, lo voy a hacer. Y me dijo, te pido una sola condición, que trabajes en casa, que no salga el material de acá. Bueno, le dije, cuando llego ese día a la calle Arauz 642, había eso, esos mesones que armamos para los asados, ¿no? Todo eso, un montón de material, fotos, diarios íntimos, cartas, poemas, todo cuidado. Y ahí yo me di cuenta cómo son las mujeres, que son guardianas de la memoria, mucho más que los hombres, ¿no? Y empecé a ver también poemas que eran buenísimos, dibujos también que eran muy bellos, ¿no? Y ahí yo, que había pensado hacer un prólogo de 1 o 2 páginas y después compilar 20 poemas, terminé haciendo un prólogo de 40 y pico de páginas, y después yo ya me iba con otras historias y le digo, Nélida, ¿no te animás de traer otras viejitas y que yo las grabe? A lo mejor ellas me tienen confianza, me quieren escuchar y quieren contar sus historias. Y me dice, claro, dice, además te conocen todas ya, dice, porque yo le estoy hablando lo que estamos haciendo. Y así fue. Yo, sin querer, llegué a ese campo. 1999 empecé a trabajar con Andrés. 2001 aparece el libro de Andrés. 2002 aparece el libro de Alcira. Y ya estamos grabando los primeros testimonios de un grupo de madres y familiares, y ahí lo aclaramos en el subtítulo, de San Salvador de Jujuy, que era hasta donde yo podía abarcar. Y ahí también cae otro prejuicio que yo pensaba, van a llegar y tengo que mentalizarme porque van a llorar, porque se van a lamentar, tengo que hacerme fuerte, ponerme una coraza, algo. Y cuando llegaban, ellas llegaban en 3 o 4 autos, cada integrante iba recogiendo otras, y no sé cómo, se bajaban, y había algunas que parece que se acomodaban la rodilla, se acomodaban los huesos, le costaba caminar, pero entraban sonrientes, entraban con su limonada, entraban con sus mates, entraban con sus cosas dulces, y cuando me estaban contando cosas, de golpe tiraban un chiste, y yo al comienzo decía, tan loca, ¿sí? ¿Cómo me está contando algo tan doloroso y pueden reírse? Bueno, después me puse a estudiar y me di cuenta que el humor es una válvula de escape para soportar tanto dolor. Y lo que hicieron acá, agruparse, hablar, son muy pocas las personas que no se agruparon, pero las que se agruparon hicieron como una especie de terapia. Y por otro lado, la gran ventaja que tenemos en Jujuy sobre el resto de las provincias del interior, sobre todo, es que teníamos referentes inobjetables como eran Andrés Fidalgo y Nélida Pizarro. Entonces yo, cuando invitaba a algún integrante de familiares que no iba a las reuniones, yo le decía, me llamo Reinaldo Castro, trabajo en la universidad para darme un poco de chapa y estoy investigando sobre esta cuestión, y me miraban o me escuchaban con desconfianza, ¿no? Porque otra vez, una cuestión traumática es difícil de querer hablar. Y le decía, miren, nos estamos reuniendo todos los miércoles en la casa de la familia Fidalgo. ¿A qué hora hay que ir? Me decían la mayoría. Porque estaba la familia Fidalgo. Son 2 o 3 nada más que me han dicho, por favor, no me moleste, que el tema es muy doloroso, y eso hay que respetarlo. Y a partir de ahí, yo me acuerdo que festejábamos fin de año, ¿no? Tuvimos más de un año grabando esos testimonios, y yo me di cuenta que descubría otro mundo, ¿no? Otro mundo que no es el mundo que conocemos desde Buenos Aires, otro mundo
que también acá fue mucho más riesgoso. En Jujuy, en el interior de Jujuy también, ¿no? Porque cómo pasaba la clandestinidad en Volcán, en Perico, si se conocen todos. Entonces ahí afrontar esta cuestión a mí me pareció muy importante, y ya cuando estaban todos los testimonios, que en crudo equivaldrían a 1000 páginas, me puse a editar, ¿no? Y salió esta primera versión que es flaquita, ¿no? Que sale en el año 2004, y también cómo lo publicamos, ¿no? Entonces, un amigo me dice, yo conozco un amigo que trabaja en el directorio del Credicop. El Credicop es el banco de los zurdos, todas las madres familiares han puesto la plata ahí, seguro que te lo publican, ¿no? Te dan una ayuda. Nada, nada, ¿no? Escribía editoriales de Buenos Aires, nada, ni me contestaban. Y yo dejaba el material, tenía que ser fotocopia, acá al lado. Y un día le digo, che, ¿a qué hora vengo a retirar? Y venite en una hora, me dice. Y cuando vuelvo, le digo, hola, vengo a retirar. No, hermano, perdóname, no pude hacerte las copias porque vos nombrás a un amigo mío acá, dice. Y yo me puse a leer de ese amigo y seguí, me leí todo. Dice, dame media hora más y te hago las copias. Y ahí yo me di cuenta que la gente, los lectores, necesitaban leer cosas que han pasado acá y que era importante, y que era muy importante. Entonces cuando me reúno con las madres y con Nélida sobre todo, le cuento qué es lo que pasó, qué pasaba acá, y entonces ella dijo, bueno, a tomar por culo, dijo. El único que puede editarlo, este libro, es José Luis Mangieri de La Rosa Blindada de Buenos Aires. Hay que escribirle a él. Yo ya lo conocía porque había ido a un encuentro de poetas que él había organizado en Buenos Aires, y otro personaje desopilante, ¿no? Entonces yo le mando y dice, sí, negrito, como quieras vos, hay que sacar, no hablamos de plata, nada, un entusiasmo total. Y después hizo esta versión, ¿no? Que también pongo en circulación, acá está mi secretaria preferida, ¿no? Y yo le había pedido que la letra sea más grande, y Mangieri me dijo después, mira, lo único, y que cada capítulo empiece en una página nueva, impar, porque para mí había silencios muy importantes, y él me dijo, te hice caso en todo, menos en el tamaño de la letra, y los capítulos no comienzan en página nueva. Lo hice esto para abaratar el precio de venta para los lectores, y porque soy un editor responsable, me dijo, ¿no? Bueno, él siempre tiraba chistes y era muy irónico, y salió este libro, y nos trascendió a todos porque era el año 2004, el año 2004 era un año de gobierno tenía Néstor Kirchner, y él pide ese 2004 perdón por tantos años de silencio institucional. Y hasta el año anterior, en algún congreso que se hizo en esta facultad, yo había ido con una ponencia sobre testimonios de mujeres, y me acuerdo que me pusieron en una mesa que se titulaba Actos de habla y condición femenina. No se hablaba de feminismo todavía en el año 2003. Y yo estaba sentado y estaban las compañeras que investigaban sobre telenovelas, ¿no? Claro, y me miraban a mí como sapo de otro pozo, y yo soy muy respetuoso porque estudié el género telenovela en teoría de la comunicación y siempre me pareció interesante, y vi telenovelas buenas también que tengo en mi memoria, pero ahí estaba hablando de otra cosa donde todavía no se hablaba de esto. Y ahí es cuando yo entro en contacto con Elizabeth Gelin en un primer momento, porque es una gran investigadora, que ella escribe una nota, le hacen una entrevista, mejor dicho, en una revista de la UBA, y esa entrevista se titula Memoria contra Memoria, y como en aquel año, antes del 2004, o ya en el 2004, yo sabía muy poco, me tomé el trabajo de escribirle a su correo electrónico y le dije, está muy bueno lo que usted escribió,
pero acá en Jujuy no se cumple eso de memoria contra memoria, acá es memoria contra el silencio, ¿no? Así, con un gesto soberbio el mío. Y a los 10 o 15 días, ella me mandó un mail y me dijo, está bueno lo que vos decís, pero es memoria contra memoria por esto y por esto. Me destrozó todos mis flacos argumentos y me dijo, por favor, dame una dirección postal que te quiero mandar mi libro que acaba de salir, que se llama Los trabajos de la memoria. Y yo le mandé y me empezó a mandar un libro, una colección de libros, el primero el tomo de Los trabajos de la memoria, y nosotros empezamos a sacar una revista, ¿no? Que se llama Nadie olvida nada, ¿no? 16 páginas, blanco y negro, abrochadas, ¿no? Y esa revista, ¿no? Esa revista yo se la mandaba a Elizabeth Helin, y ella me mandaba un tomo de cada libro que sacaba. O sea, la ecuación siempre era favorable hacia mí, ¿no? Entonces, ahí empezó a circular todo y después cuando ya me invitaban a los congresos, me invitaron a distintas universidades, también al Brasil por ese libro, y ya no hablaba con un panel de telenovela, ya el tema eran las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Entonces, así fue que la génesis, ¿no? Pero bueno, ya hablé mucho, me gustaría que ustedes digan preguntas. Son inalámbricos, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por prenderte a esta actividad, porque entendemos que está bueno conocer testimonios de esta realidad jujeña y vinculándolo un poco con lo que veníamos trabajando acá en la clase teórica anterior, donde justamente presentamos el tema de la última dictadura. Poco pudimos decir en aquella clase de lo que ocurrió acá en Jujuy. Y a partir de tu trabajo y también del que inició Fidalgo, empezamos a ver con datos concretos, reales, ciertos, con testimonios, que la última dictadura también desató toda su política represiva en Jujuy. A veces pensamos la dictadura como algo que ocurrió en las grandes ciudades del país, como un proceso distante, si se quiere, de la realidad jujeña. Y bueno, estos trabajos como el de Reinaldo nos sacan de esa posición quizás hasta cómoda, si se quiere, pensar la dictadura en otros lados, cuando la dictadura también tuvo sus claros efectos acá en la provincia. Acá en la provincia también entonces se desató la política económica, ¿sí? Desindustrializadora. Acá también hubo desaparecidos, acá también hubo, como dice Reinaldo en sus trabajos, desaparecedores, acá también hubo cómplices de la dictadura, ¿sí? Y acá también hubo vidas que fueron transformadas, quebradas por la dictadura. Entonces la idea es, a partir de la lectura que ustedes hicieron, a partir de la clase teórica anterior, empezar entonces a formularle acá a Reinaldo, que lo tenemos en la clase de hoy, bueno, formular las preguntas, las inquietudes, los comentarios que ustedes hayan ido hilvanando a partir de esos textos que tenían para leer. Nosotros habíamos pensado a modo disparador, aunque ya casi que avanzaste en esa pregunta, era cómo percibiste vos desde el trabajo de investigación que venís haciendo estas políticas en Jujuy, las políticas de apertura económica, las políticas de represión, las políticas, ¿cómo vos las reseñarías? Y al mismo tiempo si puedes dejar algunos hilos de análisis como para que a partir de eso, bueno, empezar a escuchar las preguntas de los compañeros. Porque nosotros explicamos el proceso quizás muy centrado en lo nacional y entonces a partir de tu trabajo enfocarnos en la provincia. Reseñarnos entonces cómo percibís vos o cómo analizás vos ese impacto que tuvo la dictadura puntualmente en Jujuy. Bueno, lo primero que a mí me sorprendió fue que mis padres, que tenían un origen campesino, cuando yo tenía 5 años, mi viejo fichó como obrero de Zapla, ¿no? Era obrero industrial. Seguramente tus viejos también, ¿no? Porque la mayoría de los palpaleños veníamos de ese ambiente y los familiares eran campesinos con una vida durísima, durísima, como mis abuelos. Y entonces estar en Zapla, que alguien trabaje en Zapla, significaba conocer el estado de bienestar,
esto que hablan los libros, porque teníamos atención médica gratuitas, porque teníamos un club para jugar al fútbol, al básquet, para nadar en pileta olímpica. Yo jugaba al rugby, sé que no parezco, ¿no? Pero jugaba al rugby, ¿no? Bueno, pero eran otros años, por supuesto. Y era un club fantástico, fantástico, ¿no? Para un dato concreto, cuando llegamos a Palpalá no teníamos agua caliente y en el club íbamos a jugar porque después del entrenamiento nos bañábamos con agua caliente, con esas duchas que son de club que salen con mucha potencia. Y ahí también fue otro aprendizaje porque estábamos con distintos grupos en un mundo muy represivo no solamente en lo económico, sino también en lo que era nuestra educación sexual, y ahí vernos en bolas con otros compañeros que eran más grandes y se reían y nos divertíamos, nos hizo perder a muchos un montón de vergüenzas con que nos educaba la iglesia, la familia, ¿no? Entonces, eh, yo sería mucho más reprimido si no hubiese pasado por ese club, por ejemplo. Y después también tener atención médica gratuita. Hoy que uno ve las cosas que hace el Instituto de Seguro, que tenés que pagar eh, aranceles diferenciados, allá toda la atención médica era gratuita. Hasta psicólogos teníamos, ¿viste? Entonces, che, ¿qué problema podemos inventar para ir a hablar con un psicólogo o una psicóloga? Decíamos los adolescentes, ¿viste? Y nos inventábamos algún drama, o ya sea por orientación vocacional, y eso no lo tenían mis primos. Así que todo eso fue visto como los últimos años del estado de bienestar social, y después ya se hizo sentir la política económica de Martínez de Oz, que también afectó acá. Y también afectó acá, y acá también empezaron a cerrarse fábricas, ¿no? Zapla empezó en una lenta decadencia que después se privatiza en los 90, y ahí se aplica toda esa política que había comenzado con Martínez de O, se aplica con el gobierno de Menem. Y acá, azarosamente, un compañero nos pasa una fotografía donde está el joven Carlos Ferraro, que tengo esa foto en la tapa de un libro que no traje acá, que se llama Tejer con hilos rotos, donde está Videla, ¿no? Una vez que vino a la inauguración de Celulosa. Antes en Río Blanco había una fábrica que se llamaba Celulosa, ahora creo que tiene otro nombre, Ex Incor, después se llamaba Incor, ahora se llama Ex Incor, ¿no? Porque los dueños hacen eso, ¿no? Se declaran en quiebra y después crean otra fábrica que es la misma fábrica pero con otro nombre. Bueno, todo eso se empezó a vivir acá, y la única gran empresa que creció económicamente fue Ledesma, porque empezó a hacer alconafta, empezó a hacer papel, empezó a diversificarse. Ahora bien, hay un estudio de un italiano que se llama Giovanni Stumpro, que cuando analiza la encuesta permanente de hogares, da que la población urbana más pobre de toda la provincia de Jujuy es la del Libertador General San Martín. La población rural más pobre de toda la provincia de Jujuy es la del departamento Ledesma. Y sin embargo, es la empresa que más creció. Bueno, ese trabajo se titula muy bien Un crecimiento para pocos, y eso también es la política de Milei, ¿no? Bien, digo, hay también una familia de economistas que son privatizadores, negadores de derechos, una serie de cuestiones que funcionan, ¿no? Y tenemos, lamentablemente, políticos que se adaptan a ese tipo de políticas, y que en determinado momento se adoptan poses, pero que después se contradicen porque dependen mucho de lo que dicen Buenos Aires. Cuando acá en Jujuy, ¿no? Por otro lado, el campo de la militancia y el campo sindical estuvo adelantado. Yo veía ayer un documental sobre el golpe de Estado, y habla cómo en el año 74, por primera vez, dice, se van
los integrantes de la Juventud Peronista y los obreros y lo dejan desairado a Perón para el Día del Trabajo porque estaban en contra de la política económica y sobre todo en contra de López Rega. Y acá en el año 73 se produce el Aguilarazo, ¿no? Casi todos los documentales de Buenos Aires, casi todos los libros de historia producidos en Buenos Aires dicen la dictadura militar en la Argentina, pero el verdadero título es la dictadura militar en Buenos Aires, y a lo sumo en Córdoba y en Rosario, y punto. Y esto que pasó acá en el año 73 es el único paro que se le hace a Perón en vida, con una gran movilización de trabajadores y también con mujeres que en un momento que los hombres estaban dudando si marchar o no, las esposas le preguntaban a los hombres que trabajaban en el Aguilar, le decían, ¿qué pasa? Y no sé, se la pasan hablando, ya parecen políticos. Y entonces una de ellas, que es una importante curandera que está en Maimará, Josefina Aragón, dijo, bueno, yo voy a ir para la próxima asamblea, ya que no me querés contar nada. Y entonces ahí se dan con que los hombres estaban dudando en marchar sobre ir a Buenos Aires. Entonces Josefina Aragón le dijo, bueno, los hombres que quieran cuidar los hijos, que se queden a cuidar los hijos. Vamos a ir las mujeres. Y se puso ahí, así como Pepita la pistolera, acá unas bandoleras con dinamita, y ella con otra mujer iban tirando los cartuchos de dinamita en los puentes. Bueno, esa lucha de mujeres prácticamente no se conoce. Esa lucha de un sindicato combativo que fue forjado a la militancia de Avelino Bazán y que le hace un paro a Perón, tampoco se conoce. En Buenos Aires no se conoce. Entonces, todo eso que pasó ahí, todo eso que pasó en los 90 acá en Jujuy, con tantos gobernadores que renunciaron, algunos murieron, otros fueron obligados a renunciar, eh, es un adelanto de lo que sucedería después en el 2001. Entonces acá nosotros tenemos un gran campo para escribir historias, para relatar estas cosas. Y digo historias en el sentido de historias de clase obrera, historia de ideas, de mentalidades, no las historias que son de los discursos del gobernador en las asambleas legislativas, de los discursos de los poderosos. Se puede hacer eso y lo hacen generalmente bien, pero las otras historias de personas, personajes que han quedado en el margen, nadie la está contando. Y para los que son de comunicación, esto me parece que están esperando ahí que vaya alguien con el grabador y que le dé una forma, una superestructura narrativa. A mí me gusta más la superestructura narrativa, ¿no? Y que cuente esas historias, ¿no? Así que, bueno, eso a grandes rasgos lo que preguntaba Alejandro. Bien, profe. Otra pregunta es, ¿cómo empezó la recopilación de datos y cómo hacía la selección para contar determinadas historias? Buenísima la pregunta. Bueno, empecé con los fidalgos, ¿no? Nélida convocó a las viejitas, le decía yo, ¿no? Que tenían una energía tremenda, tremenda. Y ahí me acuerdo que estaban algunas que eran viejitas, en el sentido que eran madres, como Azucena Iriarte, que también había vivido en Palpalá, la mamá del Negro Arroyo, de Juan Carlos Arroyo, que yo había escuchado así versiones, cosas así, ¿no? Que era un dirigente montonero, que había estado en Cuba, y así empezaron a llamar, y ellas mismas hacían, ¿no? Selva Vilte tenía un Clio, que le decíamos el madre móvil, porque se bajaban como 8 viejitas de ese Clio, ¿no? Y había que desdoblarlas algunas, pero todas estaban con una alegría muy fuerte, y ya decían, no, hay que convocarla tal, 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 y empezaban ellas mismas, ¿no? Para mí fue muy fácil ese trabajo. Sí, yo tuve que indagar cuando alguien preguntaba, alguien nombraba a alguna persona que no estaba ahí, yo indagaba y alguien lo nombró a Juan Carlos Entrocasi, acá el abuelo de la compañera. Entonces yo lo llamaba a Juan Carlos Entrocasi y le decía, Juan Carlos, mira, alguien te menciona que vos ibas a una librería donde se juntaban los jóvenes escritores
y artista, está, ¿vos te acordás de eso? Sí, me acuerdo perfectamente, esa librería se llamaba Libros Libres, decía, me empezaba a dar datos, ¿no? Y digo, ¿y tenés algún problema de figura? No, para nada, ¿qué datos más necesitas? El de Remo Bianchetti, que dice que era tu amigo. Ah, Remo, dice, y ahí nomás, espera que busco una libreta y me pasaba el correo electrónico. Pero era un diálogo telefónico, una cosa rarísima, porque podía haber sido otro, no tenía por qué acordarse ni de mi voz, ni de mi cara. Yo lo había tratado cuando organizamos una mega peña que se llamaba Attacking Tucson Universitario, que tenía la característica de ser canilla libre, y así que él no tenía por qué acordarse de mí, ¿no? Ya era un hombre importante, pero así eran todos. Y después, cuando yo dije, ¿qué tengo que seleccionar acá? Yo dije, tengo que seleccionar los testimonios, las partes donde cada persona pone mayor énfasis, aunque a mí no me guste eso. Y donde esas personas ponían mayor énfasis, yo desgrababa y decía, esto va, esto va. Había algunas otras cosas que no iban a ir, o había algunos, por ahí me quedaban huecos, por eso hay algunos capítulos que son muy breves, y yo en la última edición ya pude dejar esos espacios en blanco porque algo pasaba entre este capítulo breve y un capítulo más extenso que no lo podía llenar, porque este es un libro de no ficción. No, no, no. Todo lo que se dice ha sido chequeado, verificado, escuché otras versiones y cuando hay algo que está en duda dije, bueno, aparentemente esto habría pasado porque no tengo manera de confirmarlo, ¿no? ¿Se entiende? Adelante. Ahí está. Bien. Hace un rato estaba hablando justamente de las experiencias sobre la dictadura que se cuentan mayormente en las poblaciones urbanas grandes, digamos, como Buenos Aires, Rosario. Desde su punto y su experiencia, eh, nos puede decir qué cree que se perdió teórica y políticamente en la memoria colectiva de los argentinos el omitir las experiencias de poblaciones más pequeñas como el caso de Jujuy. Lo que se perdió fundamentalmente es la transmisión generacional en todos lados. Porque si en algo fueron efectivos los genocidas fue en sembrar el miedo. Y por otro lado, también existía entre los grupos guerrilleros un lema que decía, no preguntes, no cuentes, no dejes que te cuenten. Porque el accionar era el accionar de células, de manera tal que si detenían una célula, sabían lo que pasaba en esa célula, pero no las otras conexiones. Entonces, otra vez, no preguntes, no cuentes, no dejes que te cuenten, ¿no? Entonces, esos militantes después quedaron, es muy difícil cuando un sintagma se instala con tanta fuerza en la mente, después cuesta desaprender eso. Entonces muchos de ellos después no quisieron contar. A eso se sumó que los sobrevivientes durante mucho tiempo fueron vistos de manera sospechosa. Si sobrevivió es porque algo cantó. Yo cuando empecé a investigar también decía, no, el que delata a los compañeros no se merece el perdón de nadie, que tal cosa. Pero si vos estás siendo torturado, si a vos te están despellejando, ¿qué pasa si aflojás? Alguien puede echarle la culpa a un compañero que está siendo torturado y cuento una más dolorosa todavía, ¿no? que lo hicieron acá en Jujuy. Amenazar a una madre con torturar a su bebé delante de ella y la tienen ahí con la picana eléctrica. Yo cuento todo y la persona que está viviendo eso no podemos evaluarla como tranquilamente desde mi escritorio, con mi teclado, yendo al baño, no. Entonces eso también actuó como un estigma para los sobrevivientes y muchos no querían hablar.
¿no? Entonces eso costó mucho y vuelvo otra vez yo a los Fidalgo, ¿no? Que fueron un paraguas así que nos permitía a todos expresarnos y alguna vez una madre, cuando estábamos grabando, decía, bueno, pero ¿cuántos fueron? Tanto, daban algunos números. Y una madre dijo, no, pero tenemos que decir que eran más, así cuando lo juzgan va a caer con mayor peso. Y ahí Nélida Pizarro dijo, tenemos que decir la verdad. Es nuestro lema, memoria, verdad y justicia. Y a todo esto, cuando nosotros estábamos haciendo esto, no había ninguna posibilidad que sean juzgados, porque estaban las leyes de punto final y obediencia debida. Entonces, este libro, en ese momento, era el libro de los y las derrotados, de perdedores. No había posibilidad de hacer justicia, pero yo ya sabía, por esto de Mario Benedetti, Juan Gelman, Cortázar, después Fidalgo, después Aguirre, de que yo formaba parte de un club de escritores que todos fueron solidarios con esas víctimas. Entonces, para mí no es un acto de grandeza, sino simplemente decir, yo formé parte de la última parte del estado de bienestar, ¿no? Y formé parte también de un club de escritores que todos se mostraron solidarios y para todo Rodolfo Walsh era San Rodolfo Walsh de los ateos, ¿no? Entonces, frente a eso, nada, nos pusimos a trabajar, pero yo creo que ese miedo que vos preguntás, a muchos militantes no le transmitieron cosas a sus hijos por miedo. Algunos por miedo a que el hijo sufra por todo lo que le han hecho. Y le han hecho, en algunos casos, un mal peor porque el hijo, la hija, leyó el Nunca Más, o pudo leer, o pudo ver ciertas películas. Y entonces hasta se imaginaron cosas peores. A mí me tocó con una chica que estaba por hacer una tesis de antropología que quería que la dirija, y su papá había estado preso y fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, y, y el padre era uno de los que no quería hablar. Y un día la mamá de este preso se cayó y la piba me dice, mira, no voy a poder ir a la clase porque tengo que atender a mi abuelita que se cayó de la escalera y se quebró la cadera y la van a operar. Y yo como tengo una fórmula hecha, siempre digo, mirá, si necesitan un dador de sangre, no sé mi factor, pero sé que soy dador universal, ¿no? Entonces, cuando yo estaba entrando en clase, me dicen, voy a abusar de tu generosidad y si puedes venir a donar sangre, bueno, salgo de clase y voy. Y voy, me dice, hemoterapia, tenés que ir a hemoterapia, ya voy, no había nadie, estoy ahí sentadito en la escalinata y en eso viene el padre de esta chica, un grandote. Y le digo, vos sos fulano, ¿no? Sí, me dice, ¿quién sos vos? Mirá, me presento, le digo, yo hablé por teléfono con vos, le digo alguna vez, le digo, porque te quería hacer una entrevista. No, no, de eso yo no hablo. Dice, yo ya perdoné todo. Dice, ah, claro, le digo, no, claro. Vos estuviste en los aviones que los llevaron en los Hércules, ¿no? Sí, sí. Y se puso a hablar el tipo ahí, ¿no? Porque él, como yo le iba a donar sangre para la madre, ¿no? Se puso a contarme todo lo que le hicieron y también estaba el director de cultura, que me voy a acordar que era la Juventud Peronista, un renguito, ¿no? Un artista plástico, también muy bueno, ¿no? Figura en el libro por ahí. El asunto es que me empezó a contar todo él, ¿viste? Entonces, y después se va porque llega la enfermera y dice, y gracias hermano, porque lo que vos haces no tiene precio. No, está todo bien, le digo, ¿no? Y entonces yo pongo el brazo, me están sacando sangre y con el celular le mando un mensaje a la piba esta de antropología y le digo, no digas nada, pero en 5 minutos logré lo que no pudiste hacer en 20 años, le pongo, ¿no? Y ella me contesta, viste, te costó sangre, sudor y lágrimas, literalmente, me dice, ¿no? Porque también los hijos desaparecidos tienen un sentido de humor medio negro, ¿no? Y yo después, para no olvidarme, a la siesta digo, bueno, voy a escribir esto. No era nada novedoso, ya habían dicho los otros que trasladaron, ¿no? Cómo había sido, o sea, en términos generales no se rompía nada,
pero él sí, porque él cuando vio a otro compañero le dijo, hermano, ¿cómo te dejaron la espalda? Y el otro le dijo, vos porque no te viste la tuya. Dice, ¿no? Eso era lo único novedoso. Y yo se lo mandé a la noche y después digo, bueno, me voy a tomar una cerveza con mis amigos para que sacarme un poco de esto y recibo un mensaje y me dice, acá estoy con los ojos en compota, después de haber leído lo que escribiste, que tal cosa. Para ella era totalmente novedoso, ¿no? Entonces, esa ruptura es muy grave, es muy grave. Entonces, padres que no se animan a contar a los hijos, hijos que no se animan a preguntarle. A mí también, digo, no, yo no era de la familia, pero yo no quería saber de Alcira porque era doloroso. Y después cuando vos construyes esa identidad, construyes esa narrativa, estás construyendo una identidad también. Y después de eso se reactivan un montón de cuestiones, ¿no? Pero todavía nos siguen faltando, ¿no? De una generación a otra. Yo cuando hice este libro sobre hijas nacidas en dictadura, ¿no? Fíjese de flaquito que me tardé 9 años en hacerlo realidad. Yo creía que nunca iba a salir este libro porque faltaban testimonios, faltaban cosas, hasta que un artista plástico le dio forma a varias cuestiones y me di cuenta que podían dar. Pero ellas mismas, varias que me habían dicho que iban a hablar, no quisieron hablar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está faltando, ¿no? Que una generación le pregunte a la anterior, ¿y vos qué hiciste durante la dictadura? ¿Cómo fue lo tuyo? Y seguramente se van a sorprender con las respuestas. Te paso. Pasa que estamos grabando. ¿Cómo está, profe? Luego de escribir el libro, ¿seguiste recibiendo documentos, información? Sí, 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 porque ya yo camino y aparece alguien, ¿no? Y que me dice, tengo esto para vos, que tal cosa, o la foto de Ferraro cuando llegó Videla. Hay una serie de cuestiones así que si uno se pone con la mentalidad de buscador, ¿no? Esto no lo dicen los libros, los datos ya vienen hacia uno, ¿no? Yo quisiera dejar de publicar sobre la dictadura. Por ejemplo, la tercera edición tiene muchas más páginas que la primera y decidimos, che, hagamos 1000 ejemplares porque yo no quiero volver a aumentarle más cosas que nos cueste vender todo, ¿viste? Entonces, después con el libro de las hijas también decidimos que ya está, pero en el sentido, ¿por qué? Porque todos los que investigamos esto, investigamos contra la dictadura y decimos que una característica del discurso autoritario es la voz única. Entonces, yo preferiría ya no publicar tanto y que surjan otras voces y que inclusive entre esas otras voces digan, yo disiento con lo que dice Reinaldo Castro acá, o yo veo otra realidad que no vio Reinaldo Castro, que sería bueno que suceda eso, ¿no? Porque si no, eh, yo caigo en la tentación de creerme que soy el único y hay otras historias. Y yo cada vez que voy a dar una charla, una capacitación, siempre hay alguien que tiene un familiar que le pasó algo, que tal cosa. Entonces, sobre todo en la puna, en la quebrada, ahí es donde están los testimonios y yo creo que tienen para cazar con Z historias interesantes, ¿no? Sí, a los fines de continuar, pero también de tener registro de la asistencia, les pedimos que empiecen a circular una hoja por comisión. Si alguien quiere empezar a circular la hoja de asistencia de la comisión del profe Raúl y alguien que quiere, de la comisión de la profe Camila que quiera empezar, así la asistencia empieza a circular. Bueno, seguimos mientras tanto con las preguntas. ¿Quién se suma? Bien. Vamos allá y volvemos. Buenas noches, profe. Bueno, mi pregunta, usted habla de que, que el relato es contar la verdad y que lo hace desde el modo sensible y humano, digamos.
¿Usted cree hoy en día esa reconstrucción de cómo se da hoy en la reconstrucción de la verdad? Eh, la verdad, no sé si alcanzamos eso, ¿no? Porque yo creo que un discurso sea creíble, que tenga eso que enseñamos en análisis del discurso, que son elementos de credibilidad, ya estaría bueno, ¿no? Porque también hay tensiones. Y tiene razón Elizabeth Helin cuando dice que es memoria contra memoria, porque está la memoria del familiar, está la memoria del expreso que fue sobreviviente, está la memoria del policía o del militar. Entonces, sobre eso se construye. Lo que nosotros tenemos que hacer es chequear nuestras fuentes, ver si alguien nombra a una persona, una situación, quién más puede dar fe de eso. Pero no sé si alcanza eso para decir que alcanzamos la verdad. Me parece que es una de las palabras clave de los organismos de derechos humanos: memoria, verdad y justicia. Eso está bien como un anhelo, pero yo no podría decir, yo estuve como testigo contextual en los primeros juicios de lesa humanidad y se jura decir la verdad y nada más que la verdad. Y sí, juro, ¿viste? Pero no sé hasta dónde es la verdad y hasta dónde son versiones, ¿no? Hay un cuento de Borges que se llama El héroe y el traidor, y él cuenta que en determinado momento una persona es tildada de traidor y después en otro momento es tildado de héroes. Y así, por esta falta de transmisión generacional, también hay hijos, hijas que creen que su padre era una cosa y era la otra, ¿no? Entonces, cuesta mucho entenderse con los jueces porque ellos buscan la verdad y buscan datos. Yo cuando brindé testimonio tenía marcado en mi libro y en una computadora todos los elementos estos que dan credibilidad, los lugares, la fecha, y como era sobre Pampero Álvarez García uno de los casos, y yo sabía que ahí estaba Braga y lo tenía bien identificado, me preparé porque estar frente a un represor no es para cualquiera, ¿no? Entonces yo hice una preparación previa y también sabía que el abogado defensor de Braga era Vitellini, que era un comisario de la Policía Federal retirado que se recibió en una universidad católica privada y era el abogado, y que había sido el abogado de presos de la Policía Federal que asesinaron al comisario Fernández en Bajo la Viña o en Chijra, y le plantaron droga. Entonces yo sí tenía una cuestión personal, ¿no? Cuando dicen, ¿usted tiene algo personal? No, por supuesto, pero sí, yo tenía una cuestión personal. Y cuando me preguntaron eso, me acuerdo que estaba en una silla giratoria y giré así y lo tenía en la mira a Braga y a Vitellini, ¿no? Y me saqué toda esa mala leche que tenía dentro, y Vitellini me decía, por favor, al jurado. Y yo ya estaba disparando, ¿no? Pero yo creo que resulta difícil también para los jueces, para los abogados, porque ellos buscan la verdad. Y nosotros, los investigadores, muchas veces no podemos decir qué es la verdad porque no somos jueces, simplemente somos cronistas, ¿no? Estamos registrando datos. Si eso sirve para condenar a genocidas, en buena hora, pero yo no trabajo para el Poder Judicial, ¿se entiende lo que digo? Entonces, mis verdades son chequear la fuente y cumplir una vieja regla del periodismo que dice que si tu mamá te dice que te ama, chequéalo. No le creas a tu mamá, tenés que chequearlo, ¿viste? Eso. Iba una pregunta ya. Vos mencionaste que esta es la tercera edición. Sí. ¿Fue fácil encontrar alguna editorial acá en Jujuy? Porque no tuviste ayuda de la UNJU. No, no lo iba a contar, ¿no? Pero la primera vez que lo llevé a la UNJU, un secretario, cuyo nombre no voy a mencionar, me dijo, está todo bien, pero esto lo tienen que estudiar los abogados para ver si no nos va a traer problemas.
Y yo dije, cuando le conté eso a Nélida, ella dijo, que se vayan a la mierda. Lo hablemos a José Luis Mangieri, ¿viste? Y esa primera edición, la mitad de la tirada puso plata la familia Fidalgo, yo puse un cuarto de la tirada y el otro cuarto lo juntamos porque cada familiar puso lo que podía poner y cuando salía el libro se llevaba a precio de costo esa cantidad. Fue un trabajo cooperativo, pero después nos trascendió y cuando vino Mangieri vio la gente, presentamos en el Ministerio de Bienestar Social y literalmente me acuerdo que Laura Barberija el otro día en su programa de radio dijo, no cabía ni un alfiler. ¿Cómo será que Fidalgo no llegaba adelante? Entonces lo tuvieron que pasar, como era flaquito y de poca estatura, iba literalmente por el aire hasta que lo depositaron adelante, ¿no? Y ahí nos sorprendió a todos y Mangieri dijo, bueno, tienen que hacer una revista ahora. Y se tiene que llevar con vida, los llevaron. No, decidimos que se iba a llamar Nadie Olvida Nada. Y también en esa revista, me acuerdo que ponía plata la dueña de Librería Horizonte, la más veterana, Elisa Espada, una antropóloga que se había residido en esta universidad y que era funcionaria en aduanas, y el resto vendíamos y hacíamos 1000 ejemplares y regalábamos 300, qué sé yo, pero costó un montón. Pero a partir de ahí, cuando ustedes ven estos títulos, que hay más que yo no traje, ¿no? Creamos una comunidad lectora que no existía acá. Entonces, digo creamos, pero son los lectores que han apoyado este tipo de libro, porque no había, ¿no? Ese libro de Andrés Fidalgo también actuó como disparador para que en Salta se haga otro libro así, pero gracias al libro de Fidalgo. Después a mí me invitaron a Mendoza porque no había libros también ahí para ver cómo se podía hacer, ¿no? En otros lugares, ¿no? Así fue difícil, pero fue difícil desde lo institucional. Fue fácil por la cantidad de lectores que apoyaron. Sí, yo trabajaba como docente. Sí. Profe, teniendo en cuenta que usted contó la historia de Julio Pampero, Álvarez García, Inés Peña, y lo cuenta de una manera tan íntima porque describe la infancia, las amistades, el entorno, ¿qué aspecto le resultó más difícil de reconstruir? ¿Y por qué para usted es importante que el lector reconozca primero la humanidad antes que la militancia de estas personas? Lo que más me costó fue escribir un capítulo referido a Miguel Medina, porque yo había recibido formación, como todos, cristiana, había hecho, todos los, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los sacramentos, ¿no? No me había divorciado todavía, ¿no? O sea, me faltaba extramaunción y ya me recibía del perfecto cristiano, ¿no? Había ido a un colegio religioso y cuando empecé a escribir sobre Medina, me acuerdo que estaba escribiendo y me levanté y me fui a vomitar, ¿no? Así literalmente, me cayó re mal. Ya había tenido algunas cuestiones, ¿no? Pero muy pocas porque yo me sentía como un cirujano que está operando ahí contra reloj y tenía que reconstruir ese tejido narrativo roto. Pero cuando llegó Medina, me sentí tan mal que un cura visite los centros clandestinos de detención, que maltrate a una mujer, una serie de cosas. Y entonces dije, me estoy enfermando. Y a la vuelta de mi casa habían abierto un gimnasio. Entonces me anoté en el gimnasio, porque en el gimnasio vos no hablas de estas cuestiones, vos hablas de qué pastilla estás tomando para desarrollar volumen, te miras en el espejo, la música es chingui, 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 así como para hacer más cosas, ¿no? Entonces dije, no, vamos un tiempo, ahí tuve casi un mes y después volví a trabajar. Me costó mucho eso porque tuve curas que conocí que eran muy buenos. Yo, por ejemplo, lo tuve de cura al que logró que la universidad tenga rango nacional, que era un cura del tercer mundo. Y me acuerdo que fue profe mío en segundo año en una materia que se llamaba castellano.
y cuando pasó el turco Salún, que era un dormidazo, y estábamos en la primera hora y le vimos las botas, se había puesto las botas al revés y nos cagamos de risa todo, y el turco, el cura le decía, no le des bola, turco, seguí con la lección. Y yo volví a mi casa y le decía, conozco un cura que dice malas palabras, ¿viste? Hacía muchas más cosas porque era un cura de opción por los pobres, un cura tercermundista. Entonces, es ver al otro, a mí me pareció, me hizo mucho mal en esos días. Y después lo otro, me pareció que también está bueno contar identidades de militantes antes de que estén las identidades cristalizadas, ¿no? Vuelvo al Negro Arroyo, vuelvo a Belino Bazán, vuelvo al Alcira Fidalgo. ¿Cómo se hacen peronistas? ¿Cómo se hacen guerrilleros? ¿Cómo deciden tomar la opción por las armas? Entonces, contar esas primeras peleas que tiene el adolescente Arroyo, ¿no? Con sus compañeros de trabajo, y que la madre ya sabía que se peleaba y le decía, negro, ¿con quién te has peleado ahora? Y con el fulano de apellido Top, no me acuerdo, que después fue juez en la dictadura, pero ya se peleaban en la dictadura. Él me faltó el respeto a mí y yo le pegué hasta que me pidió perdón. Dice, pero mírate cómo está. Bueno, mamá, yo fajo, pero también recibo, decía, ¿no? Entonces, todo eso, o la carta que él le quería escribir a Eva Perón y que no la escribe porque su madre le prohíbe porque está muy enferma, y después termina escribiéndole a Perón, y Perón le manda la pelota de cuero, que en ese tiempo no jugábamos con pelota de cuero, jugábamos con pelota de media o con pelota de goma, una pelota de cuero y un equipo de fútbol. Claro, esos pibes crecen, Perón está en el exilio, está idealizado, ya está John William Cook escribiendo, los ideólogos que van a ir con una vertiente a la izquierda, y son los pibes que dicen la vida por Perón. Algunos capaz que ha ido inclusive hasta los hotelazos que había en Mar del Plata, en Chapadmalal, ¿no? Entonces, ver esa otra vida, a mí hay un concepto de Williams que habla sobre lo emergente. Entonces, poder captar lo emergente, a mí me parece que ese es un destino, ¿no? Interesante. Yo después le hice entrevistas a gente que ya tiene un nombre, y lo que me decían era lo mismo cuando se ponen un cassette los políticos, ¿has visto? Que ya te repiten lo mismo, ya no te emociona. Entonces lo interesante es acá, eso que está emergiendo, poder cazarlo. Y para eso tenés que estar con las antenas bien despiertas para notar eso, ¿no? Y son identidades que se están formando todavía. Sí. Bueno, preguntarle si en ese momento, cuando usted hizo las entrevistas, encontró diferencias generacionales en las personas que usted entrevistaba entre las vivencias o cómo recordaban la dictadura y la violencia, las personas mayores y a lo mejor los hijos de ese momento, los hijos de la dictadura, si los relataban igual o había diferencia en el relato. Sí, había diferencias generacionales entre las madres, donde estaba Nélida, ¿no? La mamá del Negro Arroyo también, ¿no? Azucena era la mamá del Negro Arroyo, y había una turca de apellido Herrera, ya me voy a acordar el nombre, ¿no? Había una diferencia entre las madres y las esposas y hermanas. Hijos no iba, la única hija que fue Claudia Escurta, ¿no? Pero las madres son las que más se reían de sí mismas. Las madres era como que habían atravesado todo el umbral del dolor y podían hacer chistes. ¿Viste cuando vos no almorzaste por algún motivo y llegaste a las 3 de la tarde vivo, ¿no? Y ya no tenés hambre porque se te pasó? Bueno, estas mujeres que tenían en ese momento 65, 70 años, ya habían pasado todo ese dolor y ya se podían ver con humor y se hacían bromas entre ellas. Ahora, las otras, las esposas, las hermanas, que vieron a su hermana o que vieron a su pareja desaparecer
y quedaban hijos chicos que estaban recién todavía construyendo una casa, pagando una casa, a esa le partieron la subjetividad en dos, le costó mucho más. Y ellas pudieron salir por el apoyo de las viejas, de las madres. Entonces, esas madres se hicieron cargo de estas esposas que tenían menos edad, por supuesto, y que pudieron, en algunos casos, rehacer su vida, es decir, como te dicen cuando te separas de alguien, ya rehiciste tu vida, Reinaldo querido. No sabía que la tenía destrozada, le digo yo, ¿viste? Entonces, Inés Peña, por ejemplo, ella hasta se sigue llamando Inés Álvarez García, ¿no? Porque para ella fue muy fuerte, ¿no? Pero otras, no, otras deciden llevar el nombre de soltera, es distinto, ¿no? Es distinto. Y después con Claudia Escurta, ella tenía 14 años cuando secuestran a su mamá, ¿no? Y a ella también le costó, me acuerdo que yo tomaba el testimonio, hacía la versión textual y le enviaba para que vean si había entendido bien, ¿no? Que eran grabadores, en grabador TDK, no eran digitales, ¿no? Eran grabador TDK y entonces me acuerdo que Claudia Escorta me llamó y me dijo, si publicas esto, voy en cana. Si publico esto, vamos todos en cana, le digo. Pero el tema es que la tenemos que cortar alguna vez. Y tu testimonio es muy valioso, le dije. Y nos estamos apoyando entre todos. Y también a ella le costó porque, claro, era la más joven de todo. Y al ver a las viejas, a Nélida, la mamá del Negro Arroyo, a todas esas viejas sabias, se pudieron apoyar, ¿no? Distinto fue el caso de las hijas, porque crecieron muy dolidas. Algunos, hay una que dice, yo no quiero que me cuenten más cosas de mi papá, que me lo presenten como un héroe, como tal cosa, porque yo soy débil y me hace mal eso, ¿no? Entonces, obviamente, fueron cosas así o cosas terribles, pesadillas que tenían algunas, y obviamente se entiende ese dolor. ¿Está? Allá hay una pregunta. Bueno, muy buenas noches. Mi consulta va, creo que también coincido con mis compañeros, es más por lo emocional, ¿no? Porque a lo largo del libro se nota, ¿no? Esta carga emocional que tiene y en los relatos que maneja, ¿usted cómo manejó ese equilibrio entre la investigación periodística y por ahí el testimonio humano, ¿no? ¿Qué sentía por ahí? Nos decía al principio cuando usted quería saber lo de Alcira, ¿no? Y no preguntar, quedarse callado, seguir y después, bueno, por todos los testimonios que ha atravesado usted para poder escribirlos, ¿no? Bueno, cuando empezamos a trabajar con Andrés, ¿no? Que eran 3 veces por semana en su libro, cuando terminaban aproximadamente 2 horas de trabajo, trabajábamos en el estudio de Andrés, que está en la planta alta, entonces bajábamos y ahí nos esperaba Nélida con café, con leche, con cosas dulces, y era como un tercer tiempo, ¿no? Si ustedes han visto los partidos de rugby, tienen tantos desgastes que en el entretiempo y después del partido hay comida. Y yo me sentía así, pero me sentía cómodo porque había cosas ricas para comer, ¿no? Y cuando ya empezamos a trabajar con familiares, cada mujer, cada persona llevaba algo para compartir. Entonces era algo que nosotros sabíamos que pasaba, algo que podía ser doloroso o algo que no sabíamos, que Inés Peña cuenta el operativo que tuvieron que hacer en Tucumán para desenterrar 2 fusiles FAL que estaban en el fondo y que tenían que sacarlo después que lo habían secuestrado a Pampero, todo eso que no sabíamos. Cuando venía como ese tercer tiempo, entre comillas, y compartíamos y nos reíamos un poco. Y después, yo cuando llegaba a mi casa, la llamaba por teléfono a Nélida o ella me llamaba a mí y nos comentábamos, qué duro que fue este testimonio, o vos sabías esto, tal cosa. Y eso
permitió poder llevar. Yo en ese momento, ¿no? Yo estaba totalmente entusiasmado por la historia que estaba descubriendo. A mí me parecía fantástico que esta historia está como, viste, cuando vas por primera vez al río Paraná, nosotros que somos del río Osco, y vamos al borde del Paraná y están saltando los pescados ahí, viste, es fácil pescar ahí, ¿no? Entonces yo veía acá esta historia que estaba saltando, esperando que alguien la escriba. Entonces yo estaba totalmente entusiasmado, tan entusiasmado que me acuerdo que el 1 de enero de ese año me levanté como todos los días a las 7 de la mañana, me fui al espacio de la casa más alejado de donde dormían mis hijos y me puse a desgravar. Y yo miraba por la ventana cómo volvían mis vecinos borrachos de haber festejado el año nuevo y yo estaba feliz desgrabando. Yo en ese momento algo me pasó a mí, que yo no me podía quebrar, salvo esa vez de Medina, porque yo decía, tengo que publicar este libro antes de que se muera alguna de estas viejitas, porque ellas quieren ver ese libro. Entonces yo estaba totalmente inmunizado. Ahora veo cualquier película y me pongo a llorar como el auténtico boludo argentino que soy, ¿no? Así bien blando me dice. Pero en ese momento yo me sentía operando. El médico que está operando no tiene que pensar si es bueno, si es malo, si tiene ideología, tiene que curar eso. Y yo me sentía así tejiendo con hilos rotos y que tenía que ser contrarreloj. Después me cayeron las fichas a mí, ¿no? Pero en ese momento estaba posesionado por esa historia que esperaba ser contado y que esperaba ser contada la historia. Entonces estaría bueno que ustedes también busquen historias que les parezcan de esa manera y se dejen llevar, ¿no? Y que vean también en qué punto ponen el foco los familiares, ¿no? Porque no es lo mismo algo que justo no esté la compañera, ¿no? Que en un momento sobre el Negro Arroyo, y yo decía, che, pero el negro andaba armado, andaba calzado, y la madre decía, eso dicen, yo nunca lo vi a mi hijo con un arma. Claro, era el discurso de la madre, nos dimos cuenta ahí, ¿no? Y había un montón de testimonios que el negro era un tipo duro, ¿no? Y que aguantó la tortura y que no delató a nadie y tal cosa. Entonces digo, bueno, la que fue su esposa vive en Mendoza. Le tengo que escribir. Me consiguen la información, le escribo y le digo, che, algo pasó acá. Y ahí me entero que se fue a Cuba, se fue a entrenar a Cuba y todo lo que hizo y dejaba cartas firmadas y la mujer le llenaba con máquina de escribir como diciendo, sigan mandándome plata, que voy bien en mi estudio de medicina. Y el tipo estaba haciendo cursos de intrainsurgencia en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que pueden contar las madres, sobre todo la infancia, y hay cosas que pueden contar las esposas, las hermanas, que son las que vivieron en riesgo, ¿no? con él. Bien, muchísimas gracias. Tengo dos Sí. preguntas más. En cuanto a los relatos, ¿no? Del, sobre todo noroeste argentino, ¿por qué considera usted que son muy ocultas, ¿no? Son cosas que quizás las sabemos porque somos de acá jujeños, somos de la provincia o del noroeste específicamente, y no, como decía, no estamos centralizados o solamente lo que pasó la dictadura fue Buenos Aires, Córdoba y demás, ¿no? Cuando también en Jujuy hubo, ¿no? Una fuerte historia. La primera pregunta. Y la segunda también, en cuanto a lo largo del libro se repite esta idea de memoria, ¿no? Y cómo, de memoria como una forma de justicia. ¿Cómo cree que lo puede explicar usted a memoria, ¿no? En un contexto en donde todavía hay impunidad. Bueno, para empezar, yo creo que todos los pueblos tienen historias, ¿no? Lo que no tienen muchas veces es quien cuente esa historia. Y nosotros que somos de comunicación, pero en ese momento a mí la carrera de comunicación poco me había ayudado. Me ayudaron más Ernesto Aguirre y Andrés Fidalgo. También podemos colaborar. Entonces yo digo, ¿quiénes pueden contar historias? Los que escriben cuentos, los que escriben novelas, que manejan una técnica, los que hacen investigación, que saben chequear la información, y después los que tienen ganas,
lo que tienen ganas, ¿no? Lo que se sienten perros de la yeca y que salen a la madrugada y se olfatean con otros perros que son como uno y se dan cuenta que hay una historia. Y a partir de ahí se cuenta esa historia. Yo creo que tiene que haber una necesidad, ¿no? Yo siempre digo que llegué casi sin querer, pero yo quería contar una historia y vi que estaba ahí. Me faltaba la forma. Y este lema de tejer con hilos rotos, cuando yo no sabía cómo hacer, por dónde empezar, mi vieja me regala una colcha tejida a crochet con retazos de lana, porque le sobraban, era tejedora, le sobraba, hacía un bollito y después hacía unos cuadraditos de 10 por 10 y los iba pegando. Y en ese entramado me di cuenta que brillaban, que había un orden lógico que no sé cómo hacía la vieja, pero tenía un orden atractivo. Y ahí me di cuenta y digo, acá está, es esto. Tengo que hacer capítulos cortos y que estén conectados, que estén conectados. Ustedes van a ver que hay notas periodísticas, hay poemas, hay canciones que funcionan como conectores, ¿no? Entonces, pero esa idea me dio el cubrecama ese, ¿no? Hecho con hilos rotos. A partir de ahí podíamos hacer eso. No sé cuál era la segunda pregunta. La memoria. Sí, sí. Bueno, yo creo que todos los familiares quieren saber que esa muerte no fue en vano y quieren contar esa historia. Entonces, en el libro están todos los que han dado testimonio. Ha sido un carácter inclusivo, ¿no? Algunos tenían historias más ricas para contar. Algunos tenían datos, algunos tenían fotocopias, tenían números de expediente, una serie de cosas que son muy importantes. Otros era solamente su testimonio y sobre eso chequeamos, pero aunque sea poco, lo nombrábamos. Hay un caso de 3 maestras que son sacadas de Gorriti y que saben que las van a matar. También es un capítulo muy corto, pero también está lleno de cierta densidad que decía, tenemos que contar esta historia porque es donde se muestra todo el poder concentrado junto a 3 maestras. Y después hay un testimonio que no está en Con vida, los llevaron de manera cruda, sí está en otro libro, donde una hermana cuenta cuando la secuestran y empieza a decir, bueno, entonces pasó tal cosa, me llevan junto a mi hermana, y después dice, y en eso te tocaban, te manoseaban, amenazaban con violarte. Fíjense, cambia de la primera persona a la segunda persona. Ya no es ella, ya no es ella. Y empezaba a contar y después decía, y bueno, después de cuento todo lo que pasó y a mí me largan desnuda a las 10 de la mañana en la ruta y sigue hablando. No, digo, para. ¿Y qué pasó entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana? Y ahí cuando cuenta ella, ¿no? Esa atrocidad por la que pasó, ella habla en segunda persona, porque yo después me doy cuenta que ella no podía soportar volver a decir lo mismo en primera persona. Era y no era ella a la vez. No era para poder soportar ese dolor, ¿no? Y ella cierra de manera magistral ese testimonio porque al último le dicen, bueno, diga ya todas las acciones que hacía con su hermana y le ponen ahí la pistola y siente ya que destraban el seguro. Y ella en ese momento dice, ¿qué quiere que le cuente si ustedes saben todo lo que hacemos con mi hermana? Estamos vigiladas noche y día. Y si usted quiere matarme, puede hacerlo. O sea, en medio de esa situación desproporcionada, ella vuelve a ser ella misma en primera persona y asume con valentía, ¿no?, la posibilidad de morir, ¿no? Entonces, esos trastornos, esos cambios de personalidad, desdoblarse para poder contar algo trágico y después volver a retomar la primera persona y en una actitud desafiante y desigual, porque una cosa es que yo lo esté mirando a Braga y estén los jueces, los periodistas, los familiares, otra cosa está en un centro clandestino de detención, ¿no?
Entonces, esos son testimonios fuertes también. Y ahí también entran los conectores, ¿no? Todo esto que los hacemos sufrir en análisis del discurso, porque hay un conector y después no dice nada, porque son silencios que dicen mucho, que algo pasó en ese silencio que no quiere contar. Eso uno puede asumirlo. Y ahí, cuando yo publiqué eso, no quise poner nombres, ¿no? Porque me parece que es algo doloroso, ¿no? Pero los que leen los libros que yo escribí saben de quién estoy hablando. Y después lo último, esto que cuando salió el libro no había ninguna posibilidad de juicio, ¿eh? Era historia de perdedores, pero era como salir a pelear un combate que vos sabés que el otro es un gran boxeador que te va a matar. Y decís, che, salgamos a hacer esto que es más propio y digno de este club de escritores al que pertenecemos. Y cuando vino todo eso, y cuando yo vi cómo agacharon la cabeza Braga y Vargas sobre todo, ahí me di cuenta que todo servía, y que en el acto del 24 de marzo, cada madre fue con su libro, y era un espejo protector contra el olvido, ¿no? Entonces eso también, yo creo que más allá de que hubo condenas memorables, el hecho de que quede un objeto de memoria, que no es el único libro, ¿no? Hay otros libros, también hay sobre el apagón, también hay otros libros que se han publicado. Me parece que eso es lo rescatable, ¿no? Hay muchos documentales, hay pinturas, hay murales, ¿no? Eso me parece que es mucho más efectiva que la justicia, que muchas veces es injusta en esta provincia. Buenas noches, profesor. Bueno, mi pregunta es sobre el capítulo Morir en La Plata, donde, bueno, narra el horror más allá de Jujuy, donde menciona el asesinato de 2 jóvenes universitarios y un futbolista jujeño en manos de un comando de la AAA. ¿Y mi pregunta es, por qué fue importante incorporar este relato en el libro? Bueno, vos sabés que por esa nota, hace 2 o 3 años, me hicieron una entrevista en TIC Sport, ¿no? Cosa que uno lo que menos espera es eso, porque el jugador de fútbol es uno de los pocos jugadores de fútbol desaparecidos. Hay más jugadores de rugby desaparecidos que de fútbol, ¿no? A pesar que el fútbol es mucho más popular. Pero fue importante porque cuando hice el rastreo de los diarios, la noticia estaba en primera plana, ¿no? Y fue muy comentada, porque a algunas reuniones fue el papá de los muchachos, el doctor Arabel, que estaba viejito, todavía estaba con vida, nos dio muy pocos datos, porque para él era doloroso. Entonces armé la crónica en base a lo que salió en el pregón y en base a lo que salió en otros libros, en otros testimonios, y porque también una madre, por ejemplo, hay testimonio de 2 madres que llegaba el tren acá a donde está el cementerio, parece que había una acá a la vieja estación, y de ahí se los llevaba al cementerio. Y fue mucha gente, y de las personas que estaban ahí en las reuniones, había dos madres que fueron. Una fue emocionada porque lo conocía el doctor Arabel, había sido atendida por él, porque su hijo, ella sabía que ya estaba militando en alguna agrupación armada, y la otra fue una turca que ella confiesa y dice, ¿sabe qué? Dice, yo me alegré, dice, cuando fue el golpe de Estado, porque esto fue antes del golpe. Dice, había mucha violencia, y la loca de Isabel no le podía poner orden, ni tampoco podía controlar la economía, así que fíjese lo que yo digo, yo me alegré. Entonces ella después cambia, obviamente, cuando desaparece su hijo, y después en una reunión que tiene con militares, que tenía que ir, creo que Bulacio, y no va, y creo que va Vargas, y ella ahí también hace una maldición. En el libro figura como la maldición de Queta, porque su hermano era el doctor Herrera, pediatra, y ella cuenta que mientras
su hermano, el médico, le estaba curando al hijo del militar, el militar lo estaba torturando a su hijo. Entonces ahí le larga una maldición tipo gitano y dice, cuando sea grande, su hijo no se va a salvar y usted ni siquiera lo va a poder llorar porque va a tener un cáncer a los ojos, no sé qué le dijo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando escribí esto, después le mandé y le digo, Queta, Enriqueta Narváez se llama, Enriqueta, vamos, ¿decimos esto o no? Depende de vos. Dice, lo he visto con mis hijos, dice, mamá, te salió la turcada. Pero digámoslo, dice, estos hijos de puta que sientan eso ya que no hay justicia, decía, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Igual, yo todo el libro se lo pasé a un escritor y abogado conocido mío y le dije, che, estos puntos yo dudo si puede haber una demanda. Y es más, me guardé 3 cartas, ¿no? No cartas manuscritas, sino una metáfora por si me denunciaba, ¿no? Sobre todo Ledesma y algunos otros poderosos, y nadie denunció, ¿no? Me quedé con las ganas de discutir. Sí, buenas noches. Sí, en una parte del libro se dice que todo se pensaba en términos políticos. El discurso juvenil se armaba con palabras que eran propias del lenguaje militante de la época, como conciencia de clase, el enemigo, el sujeto social, sistema de dominación, y hasta las relaciones personales estaban contaminadas con el léxico revolucionario. Mi pregunta era más, trayéndolo a lo actual, ¿cómo ve usted el discurso juvenil actual y si puede identificar cuáles serían las palabras propias del discurso militante actual? Resulta difícil ver cómo uno ve el desarrollo juvenil. Sí escribí un artículo sobre hijos e hijas, ¿no? En base a testimonios de ellos, porque hay una agrupación de hijos, ¿no? Entonces hice una nota y hay varias cuestiones que a ellos les cuesta, a ellas sobre todo. Primero, asumir esto, que su desaparecido tenían una formación discursiva y una capacidad a prueba de balas, literalmente. Y además pensaban que hacían la revolución, ¿no? Soñaban, José Luis Mangieri decía, todos soñaban que la revolución los esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Y qué pasó? Le decíamos. Y Mangieri con su humor decía, y llegaron a la esquina y estaba con otro, le puso los cuernos, decía, ¿no? Bueno, eso para la generación siguiente fue muy difícil, ¿no? Fue otro momento, pero también habría que pensar que a la generación de los padres tenía otro refuerzo. Yo me acuerdo del libro de Franz Fanon, Los condenados de la tierra, prologado por Jean-Paul Sartre, que dice que cuando un insurgente mata a un colonizador, hace 2 cosas. Mata a un opresor y en ese momento nace el hombre libre, ¿no? Entonces, Sartre, que era el filósofo más importante del siglo XX, ahí estaba legitimando la violencia, que era una violencia del tercer mundo, ¿no? Y Guevara decía no crear uno, sino 2, 3, muchos Vietnam, ¿no? Hay una historia que pronto lo vamos a tratar de dilucidar acá con Camila y su familia, porque Che también tenía una finca que Andrés Fidalgo y el cuñado del Che arrendaban cerca del Libertador General San Martín, porque cuando él está en Bolivia se preveía un paso. Estamos por dilucidar eso, ¿no? que es muy importante. Pero a esa generación le vino otra que creció, en muchos casos, con padres que estaban desaparecidos. Cuando ellos nacieron estaban desaparecidos o tenían 8 años cuando no sabían qué pasó con su padre y algún hueco le quedó en la subjetividad, ¿no? Por no saber qué pasó. Y le tocaron otros tiempos y en esos otros tiempos fueron tiempos más conservadores, ¿no? Entonces eso le cuesta mucho meterse en profundidad, ¿no? Yo creo que si uno ve las marchas en las calles, son exclusivamente jóvenes y más mujeres, ¿no?
el dominio de las calles es de las mujeres y hay una fuerte carga de performatividad. Están los pañuelos, los colores, verde por acá, verde por allá, ciertos rituales. Lo que no sé es hasta dónde va la profundización de esa genealogía que hablábamos acá sobre el miedo como la herencia más dura que nos deja la dictadura, más dura que lo económico inclusive. Entonces, esa cuestión que nos cuesta, ¿no? Imaginen ustedes, para que acá hablemos sobre dictadura, del 76 al 2001 pasaron 25 años. ¿Dónde estaban los antropólogos? ¿Dónde estaban los escritores? ¿Por qué fue Fidalgo el que empezó todo? Y Fidalgo en ese momento tenía 80 años y nosotros le hicimos esa fiesta sorpresa, hicimos un folleto, ¿no?, en joda, que pusimos su cara deformada y titulamos Octogenario las pelotas, porque había salido la película de Gatica que decía, de mono, monito las pelotas, decía Gatica. Entonces pusimos Octogenario las pelotas, ¿no?, en broma, porque le teníamos mucha confianza. Pero en ese momento, ese primer libro, que lo podría haber escrito Jorge Acame, Ernesto Aguirre, Alejandro Carrizo, Elena Bossi, Estela Mamaní, yo, ¿no? Ninguno de nosotros tenía esa fuerza. Tendría que ser un viejo de 80 años para que venga a demostrarnos que era el más joven de todos nosotros. Entonces, hay circunstancias que dependen mucho del entorno, ¿no? Y a la generación siguiente le costó mucho más. La que viene después también le corresponde la crisis del 2001, la crisis del SIDA, esta enfermedad, la pandemia, una serie de cuestiones. Hay que ver cómo se sale de eso, ¿no? Pero yo creo que la solución para mí es reconstruir una genealogía, ¿no? Es decir, ¿yo de dónde vengo? Ustedes que son jóvenes, hijos de quién se reconocen. No estoy hablando de papá y mamá, ¿no? Estoy hablando de decir, che, la verdad que el Negro Arroyo para mí me parece importante. Abelino Bazán en mi historia personal me parece importante. Fidalgo es el viejo que yo hubiese querido tener. Ernesto Aguirre es mi hermano mayor. Yo armo mi propia genealogía, ¿no? Quizá porque soy viejo y ya tengo todo ese trayecto y puedo armarlo. Pero ustedes también tendrían que pensar en qué genealogía, en qué profundidad de idea se reconocen, ¿no? Porque después en la acción, en salir a la calle, nadie les tiene que enseñar nada. Eso ya lo tienen, ya lo tienen. Ahora habría que bucear un poco en las profundidades. Bueno, ¿alguien más creo que quiere preguntar? Sí, buenas noches, profe. Primero agradecerle porque al leer el texto pude dialogar con mi papá, que él es ex trabajador de Zapla. Entonces cuando le comentaba de algunos nombres, bueno, él iba recordando su historia y bueno, me pareció muy interesante. ¿Y él los reconocía esos nombres? Sí, Valenzuela, me decía que él los llegó a conocer en ese contexto. Rubén Valenzuela, sí. Sí, entonces como, bueno, él ya trabajó en ese entonces, se generó un diálogo que activó recuerdos en él de lo que pasaba en ese momento. Y bueno, tenía unas preguntas, primero eso, agradecerle y preguntarle, en relación a la tortura, ¿qué papel cumplían los médicos o los religiosos en los interrogatorios, en los centros clandestinos? Bueno, hay muy poco sobre eso. En los juicios por la verdad, que eran juicios que se hacían alrededor del 2001, donde no se podía condenar, pero sí se exigía el derecho a la verdad, al médico que trabajaba en el servicio penitenciario, ¿no?, que yo tengo el nombre y el apellido, ¿no? Cuando se le consultó, él dijo que no se acordaba de nada, no sabía de nada. O sea, todas esas personas niegan. Entonces, así como para las madres y los familiares, la memoria es un elemento vital para seguir viviendo, para los torturadores, el olvido es un elemento vital para seguir viviendo, ¿no? Entonces,
pasa esto, para desgracia de ellos, todo esto que vos contás de tu papá, que lo conocía a Rubén, que le hicieron un simulacro de fusilamiento, y él fue el único que dijo, mátenme, pero sin esta venda, quiero verlo morir con los ojos bien abiertos. Y los otros no controlaban los esfínteres, nada, por la situación traumática, el miedo, ¿no? Entonces, ese hecho, por ejemplo, ese testimonio, la hija de él iba a la veterinaria de Palpalá, que en ese momento atendía a Ángel Negro, que era un poeta, que compró el libro por solidaridad poética, que lo iba leyendo ahí en la veterinaria, y un día cae la hija de Rubén, y Ángel Negro dice, che, había sido valiente tu viejo, ¿no? ¿Por qué lo decís? Mira lo que dice acá en este libro. A ver, dice, quiero todo, ¿viste? Bueno, otra vez, está rota esa genealogía, pero yo donde voy, ¿no? Donde hay mucha gente, siempre hay alguien que dice, no, no, mi viejo trabajó con Abelino Bazán, tal cosa, esto, ¿no? Esto que ya está ramificado, o sea, para desgracia de los torturadores, de los genocidas, hay una comunidad de memoria que circula, clandestinamente. Nosotros, este libro no es solamente un agradecimiento a la cátedra, sino que cuando hicimos la tercera edición ya dijimos, lo liberemos, que cada cual pueda usarlo, no, no hay que pedir permiso, y que mande a quien sea, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede con esta comunidad que entre todos ayudamos a construir. Hola, bien. Sí es cortita solamente porque está... Ah, dale, dale, dale. Dale. Sí, sí, sí. Carlita Rutilo Artés, una beba de meses, secuestran a su mamá en Bolivia y se la pasan a un gendarme de La Quiaca. ¿Qué podía ser una bebé? ¿No? Entonces, hay el mismo caso de Ranga Rojas. Ranga Rojas era jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Se va a jugar a Atlético Tucumán y tiene una lesión jugando en Tucumán, y el único doctor que operaba en la rodilla en ese tiempo era el médico de Independiente y atendía en La Plata. Entonces, cuando los hermanos Arabel, que sí eran militantes montoneros, pasan por Tucumán, van a una peña, lo conocen a Ranga Roja y dicen, yo estoy por ir a Tucumán, venite con nosotros. Y dice, ¿qué va a estar pagando? ¿Una pensión? ¿Algo? Te venía al departamento. Para su desgracia, esa noche lo van a secuestrar a los hermanos Arabel. Y está también Ranga Rojas, que era jugador de fútbol. Por eso de ahí viene la nota de TIC Sport, porque no estaba comprometido con nada. Y aunque estuviese comprometido con algo, tampoco había nada, ninguna ley que permita torturar, ni mucho menos matar. Pero hay un montón de gente que era tildada de comunista, ¿no? Si algún muchacho miraba a una mujer que estaba en alguna relación casada o no, pero en alguna relación estable con un policía, el policía lo podía denunciar como comunista por celos y el tipo iba preso, ¿no? Entonces, no hay nada. Fidalgo fue preso y le decían que su alia era Pancho y que iba a entrenar a militantes en Tucumán. Algo que nunca pudieron probar porque no fue, hizo otras cosas, ¿no? Pero nada, sí, había muchas cosas mezcladas. Bueno, agradecer entonces a Reinaldo, ¿sí? Por su presencia y sobre todo por su labor en contribuir a la comunidad de memoria, justamente, ¿sí? Para superar olvidos. Gracias.